¿Les va? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Veo que hemos Hola, entrado buenas tardes. la mayoría. Si no me equivoco, somos 25, más o menos. El resto se quedó viendo el Liverpool contra el Leeds, pero la mayoría, por suerte, ya está dentro. Vamos a dar inicio a la clase sincrónica. Sería la clase número 3. Hoy, si les parece, nos vamos a abocar a repasar algunas cositas que pudimos ver en la clase anterior, que para quien no pudo estar, también la hicimos sincrónica y la dejamos grabada. En la pestaña vertical, de la barra vertical de este lado, en la pantalla, ustedes la van a ver al final de todo. Vieron dónde están las unidades y la presentación al final, dice clases sincrónicas y videoconferencias. Ahí van a encontrar la clase grabada anterior y cada vez que tengamos una clase sincrónica la vamos a ir subiendo ahí para quienes no han podido ingresar por alguna cuestión de horarios o porque tuvieron algún problema de conectividad. Así que nadie se va a perder la clase si esa es la idea. Y también un poco la idea de hacerla sincrónica y no grabada en este caso era porque hoy fundamentalmente nos queríamos abocar a las dudas que pudieran surgir en función de las premisas y los aspectos que vimos en la clase anterior y fundamentalmente tener ya para el día 29, como está previsto, el diseño de las primeras 4 fases del proyecto de planificación de medios de comunicación. Para eso les pedimos que, en la clase anterior, les pedimos que leyeran el material vinculado con la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, es decir, el objetivo comunicacional del medio de comunicación que van a fundar, el diseño estratégico editorial, además les pedimos el tercer punto, que es la organización y la estructura del medio, y el cuarto punto, la cuarta fase, que es el plan de sustentabilidad. Todo eso ustedes lo tienen que entregar, cada grupo tiene que entregar ese proyecto o preproyecto de planificación el día 29. Y ya para esa altura estaría bueno que esté la plataforma donde se va a alojar ese medio ya diseñada y todo listo para empezar a producir, porque a partir de ese momento empezamos a producir periodísticamente para ese medio que estamos fundando en este momento, cuya etapa previa, obviamente, es el método de planificación de medios de comunicación. ¿Han podido organizarse en grupos? Nosotros habíamos hablado entre 4 y 6 en un momento, pero la idea es hacer 4 grupos, entonces les pedimos a los grupos que ya estén conformados que puedan ensanchar un poquito más su capacidad de contención para que por lo menos entren 8 integrantes en cada grupo o 9 como mucho, y de esa manera que no quede nadie afuera. No puede haber más de 4 grupos por una cuestión logística, de coordinación. Somos 4 docentes en la materia y cada docente va a tener asignado la coordinación de uno de los grupos y va a hacer el seguimiento a partir de hoy con cada uno de los 4 grupos que se ha conformado. Por lo tanto, no pueden ser 5 ni 3. La idea es que sean 4 y distribuidos más o menos equitativamente en cuanto a la cantidad de integrantes. La primera pregunta que les tengo para hacer es si ya hay grupos conformados y cuántos. Y hablemos así abiertamente porque esta parte ya sería más para poder conversarla y ordenarla en la charla con ustedes. Hola, profe, buenas tardes. Nosotros ya tenemos un grupo, somos 4 personas, así que si alguien quiere entrar a nuestro grupo, que me escriba ahí en el grupo y nos organizamos. Perfecto, ahí tenemos un grupo de 4 integrantes que puede ampliarse hasta el doble inclusive, si han quedado algunos o algunas sin grupo todavía. ¿Algún otro grupo que se haya conformado? Ernesto, ahí en el chat están diciendo que hay otro grupo de 5 integrantes. Bueno, Vale recordar que en la plataforma UNCU Virtual hay un chat, eh,
un foro, más bien dicho, donde ustedes pueden comunicarse entre sí y donde les vamos a pedir que nos manden las listas de los grupos. Hay un foro específico para este tema. Entran a la pestaña horizontal, la que está en arribita, dice foro, uno de esos foros dice justamente conformación de grupos, si no me equivoco, o algo por el estilo, y ahí la idea es tener los 4 grupos conformados más tardar en el día de hoy, para a partir de mañana poder empezar como cátedra a organizarnos también nosotros y nosotras como docentes y coordinar cada uno de nosotros a uno de los grupos y hacer el seguimiento de aquí hasta el final del cuatrimestre. Es decir, el grupo que lo tenga Gustavo, por ejemplo, que acaba de hablar como coordinador, Gustavo va a hacer el seguimiento de todo el proceso de planificación y después el seguimiento de la producción periodística de ese medio. Lo mismo va a pasar con Daniel, lo mismo va a pasar con Mariana, lo mismo va a pasar conmigo, ¿sí? Es decir, cada grupo va a tener a un coordinador o coordinadora que veremos después en cada caso y cada grupo qué dinámica nos damos para tener un contacto fluido, que no sea solamente los lunes, que pueda ser de acuerdo a cómo se coordine con cada docente una manera ágil y dinámica de saldar alguna duda o de resolver algún problema, sobre todo cuando van surgiendo, no sé, algún tipo de inconvenientes en el momento en el que estamos, que es la etapa de planificación, alguna duda sobre alguna de las fases, cómo resolverla, y mucho más aún cuando llega el momento de producir, porque hay que pautar agenda, porque hay que definir las fuentes periodísticas con las que vamos a trabajar los temas que hemos seleccionado para esa agenda, porque hay que ver de qué manera le vamos a dar abordaje a ese tema, y por ahí hay algunas dudas que pueden ir surgiendo y el coordinador, la coordinadora está para ayudar justamente más allá de lo que ustedes mismos puedan resolver como grupo. Mucho lo van a tener que resolver como grupo porque, como sabrán, ningún medio funciona de manera individual, o muy pocos funcionan de manera individual. La idea es que nos acerquemos lo más posible a una práctica real. De hecho, es una práctica real porque el medio va a estar visible, va a estar publicable, se va a publicar, se va a compartir en las redes, ustedes mismos lo van a hacer circular y lo van a instalar al medio. Entonces, van a funcionar como un medio de comunicación real. Entonces, la idea es que entre ustedes se den, una vez que terminemos estas primeras 4 fases, que son las fases previas al lanzamiento propiamente dicho del medio, puedan tener también la dinámica de poder resolver colectivamente qué enfoque se le da a determinado tema, qué temas se van a tratar o qué temas no se van a tratar de acuerdo a lo que ya está planificado, ¿sí? Si es un medio generalista, si es un medio particularista o si es un medio que tiene determinada línea editorial u otra línea editorial. Bueno, en ese sentido, eso lo pueden conversar entre ustedes con también la ayuda, cuando haga falta y sea necesaria, de quien esté coordinando el grupo. Ya le vamos a avisar qué coordinador o coordinadora le toca a cada grupo. Tenemos entonces hasta ahora 2 grupos, sí. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí Belén Corbalán dice que son 4, no sé si es el mismo grupo que hablaba recién Marianela, si no podrían unirse, me imagino, ya tendrían un grupo de 8. Y se me ocurre que quienes no tengan grupos, quienes estén más solitos, solitas, que lo pongan también ahí y por ahí es más fácil que quienes tengan un grupo los puedan sumar. Sí, sería ideal que hoy salgamos de esta clase con los 4 grupos conformados. Profe, yo tengo una duda, o sea, ¿tienen que ser solamente 4 grupos? ¿No pueden ser más de eso o pueden ser varios grupos de 4 integrantes? Tienen que ser 4 por una razón. Primero, el nivel, a ver, 4 es poco, digamos, que quizás no sería poco en otra instancia. En esta instancia, que es al mismo tiempo una instancia pedagógica, para nosotros y nosotras es fundamental que el grupo sea no multitudinario, no 15, pero sí más de 4. ¿A qué me refiero con esto? Que si de alguna forma nosotros tenemos que garantizar un despacho quincenal y tenemos que nutrir a ese medio,
que estamos creando de piezas periodísticas y cada integrante del grupo va a tener que escribir por lo menos una pieza periodística, ¿no? Una nota cada 15 días, ese despacho no puede o estaría muy, muy flojito o estaría poco sólido si solamente actualiza 4 noticias en 15 días. ¿Se entiende? La idea es que actualice más noticias, que pueda elaborar un despacho. Cuando me refiero a despacho, saben a qué me refiero, digamos, a cuando el medio actualiza su información, ¿sí? No estamos haciendo un formato diario, estamos haciendo un formato más bien, llamémosle revista, que cada 15 días, y esto lo acordamos porque el año pasado lo pusimos semanalmente y tuvimos algunas recriminaciones muy válidas, por cierto, por parte de ustedes mismos, de los y las estudiantes, de que era demasiado trabajo, considerando que había otras materias que cursar, otros seminarios que cursar, y al mismo tiempo se les exigía, porque se les exige en cada una de sus producciones que por lo menos cotejen 3 fuentes de información, que con los cuidados y los protocolos que corresponden, alguna de esas fuentes de información sea de primera mano, es decir, que la puedan hacer vía mail o la puedan hacer ustedes mismos o a ustedes mismas, por mail, por WhatsApp o por cualquiera de las formas que ustedes encuentren, pero que sean fuentes directas, que no sean fuentes tomadas necesariamente de manera secundaria, aunque van a tener que tomar fuentes secundarias, por lo menos una fuente tiene que ser directa. Ya vamos a entrar en esa distinción que ya supongo que la recontra manejan, pero de todas maneras la elaboración de una pieza periodística para los medios que están creando requiere de un trabajo, y además el medio que van a estar creando no podría o no sería deseable que actualice solo 4 noticias en 15 días, porque sería un medio poco visible finalmente y difícil de instalar. Entonces, nuestra idea es que si el medio tiene 7 u 8 integrantes, mucho mejor, y al mismo tiempo nos permite a cada coordinador, somos 4, no somos más docentes en la cátedra, estar abocados a un medio y hacer el seguimiento de un medio en particular, y nos parece que esa es la manera más factible de poder hacer ese seguimiento, ¿sí? Por supuesto que cada uno de los docentes de la cátedra o las docentes de la cátedra podríamos coordinar más de un medio, pero no tiene mucho sentido, dado lo que dije al comienzo, ¿no? Es subir 4 notas cada 15 días es una producción pobre para un medio de comunicación, y por ahí si escribe una nota cada una, estaríamos subiendo 8 notas, 9 notas, 7 notas, y eso es otra cosa, le da otra densidad, le da otra rigurosidad, le da otra presencia al medio, ¿no? Por eso, más allá de las afinidades, que yo entiendo que hay grupos que ya medianamente vienen funcionando de otros años o que funcionan para cursar también otras materias, les sugerimos amablemente que abran el abanico un poquito y que sumen algunos integrantes más, ¿sí? Que sean 4, grupo 1, Ernest, 2, grupo 3 y grupo 4. Después cada grupo tendrá su nombre, que es el nombre del medio. Sí, Mariana. que básicamente lo que tienen que pensar que es que van a ser 4 medios de comunicación los que van a salir de este año, de esta cátedra, y esto que decís vos de ampliar, ¿no? Tiene que ver también con lo que pasa cuando uno sale al mercado laboral, ¿no? O al ámbito laboral de un medio de comunicación. Básicamente no conoces al resto de tus compañeros y te tenés que adaptar a lo que te toca, básicamente. Entonces me parece que sería una buena prueba también de pensar de que ya estamos en 5º año y que dentro de poco quienes no estén todavía en algún medio de comunicación van a estar seguramente ingresando y bueno, les va a tocar esto, así que sería como una buena prueba esto. Sí, les confieso un backstage de lo que es el armado de la cátedra. En un momento hasta pensamos en nosotros hacerlo aleatoriamente, es decir, dividir la cantidad sí, ahí voy, Gustavo, dividir la cantidad de inscriptos en la materia y nosotros hacer la división. Como dice Mariana, no importa si se conocen o no, porque es lo más real que les puede pasar, que lleguen a un medio y no conozcan con quienes estén. Pero bueno, les dimos
la posibilidad de armarse entre ustedes, ¿no? Entonces, por ahí lo que va a pasar es que en algún grupo te vas a conocer o vas a tener afinidad con algunos y algunas y con otros y otras no tanto. Bueno, esa es un poco la idea. Sí, Gustavo, perdón. Sí, nada más para agregar que por ahí, para que se entienda mejor, no solamente van a tener que escribir en el medio que creen, en la empresa que creen, sino que también van a tener que producir noticias audiovisuales y sonoras. Entonces, ante esa dificultad que es un trabajo hacer una noticia en formato audiovisual, es mejor que sean grupos nutridos. Y bueno, históricamente han sido 3 o 4 medios y bueno, el resultado es bueno. Tiene, por supuesto, el aprendizaje de trabajar en grupo, de hacer entrar todas las opiniones, pero también tiene un aprendizaje interesante. Y para los y las docentes, también este acompañamiento más personalizado es mucho mejor para nosotros. Identificar bien qué medio es y tener un acompañamiento mucho más cercano y más personalizado. Así que les pedimos ese esfuerzo, que se reúnan en 4 grupos con un piso de 4 integrantes y que queden más o menos parejos. Ese sería el pedido, que no haya un grupo de 4 y otro de 10. No, claro. No, claro. Y sería muy bueno que en la clase de hoy, antes de que nos despidamos, tengamos ya listo el armado de los grupos. Entonces, tratemos de ir viendo hoy mismo cómo terminamos de armar, ya que está la mayoría, entiendo yo, adentro de esta clase. Así que quienes estén un poco sueltos o sueltas, bueno, nada, ahí vayan poniéndolo. Con la ayuda de Mariana, Gustavo, que están por ahí, seguramente nos van a ayudar a que terminemos de conformar los grupos y hoy mismo dejemos cerrado todo este armado. Porque, insisto, es importante que el grupo ya empiece a trabajar sobre la planificación del medio. No es una tarea sencilla resolver las 4 fases, tenemos hasta el día 29 y la verdad que tienen mucho que discutir, no solo de, bueno, vamos a hacer un medio que hable de esto, la planificación de las 4 fases que les hemos propuesto, si han avanzado sobre el material, si han leído algo, si han entrado en la bibliografía o en las clases, en la clase pasada con los materiales de cada una de las fases, no son decisiones sencillas las que hay que tomar. Y además el rol nuestro como coordinadores o coordinadoras va a ser también, una vez que terminen de planificar el medio y empiecen a producir, de hacerles saber permanentemente que lo que están produciendo es compatible o es coherente con lo que planificaron o no. Es decir, no solo vamos a estar en las correcciones de estilo, en las correcciones que tengan que ver con lo técnico periodístico, en la evaluación de la selección de la agenda, sino que vamos a estar muy encima respecto de, ustedes planificaron un medio que viene por este lado, que tiene esta línea editorial, que imaginó tal o cual destinatario, destinataria. Bueno, acá están escribiendo una nota que se corre un poco de esto, o no, o va muy bien con lo que planificaron. Bueno, es ir revisando permanentemente el proyecto de planificación. Es como cuando ustedes, no sé cuántos están en la etapa de tesina ya, pero cuando hacen el proyecto de tesina, hacen un proyecto de tesina, cualquiera, no importa cuál sea, y después empiezan a elaborar la tesis. El rol del director o directora de tesis será no solamente ir revisando los materiales que ustedes van produciendo para la tesina de grado, sino también ir viendo qué conexiones hay con el proyecto y si hay de alguna manera desfasajes, que seguramente los va a haber y seguramente va a haber adecuaciones, digamos. Esto tiene que ver con la lógica y la dinámica de un medio de comunicación. Ahora, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo adecuaciones, si nos estamos afirmando en el proyecto, o si estamos yendo por un lugar totalmente distinto. Bueno, si es así, habrá alguna razón y habrá mucho que revisar del proyecto también. Entonces volveremos al proyecto y reafirmaremos el proyecto y modificaremos el proyecto sobre la marcha, ¿no? Una vez que estemos produciendo. Esto es también
parte de la dinámica, porque al final lo que vamos a terminar evaluando es el proceso completo, y parte del proceso es ir revisando lo planificado una vez que llegamos al punto de la producción. Por eso nosotros no separamos la teoría de la práctica, entre otras cosas, ¿no? Porque entendemos que, bueno, está bien, ustedes por ahí pueden decir, bueno, las materias teóricas son los talleres, las prácticas son los talleres, perdón, las materias teóricas son las otras que tienen que ver con lectura de bibliografía. Bueno, en realidad nosotros entendemos que una cosa y la otra van de la mano, y mucho más en esta materia. Entonces, la planificación es parte de la práctica. Si bien hay lectura teórica, metodológica, o como quieran denominarle, es un método teórico, metodológico el que le estamos proponiendo de planificación, y también de producción periodística. Por lo tanto, va a haber mucha reflexión y vuelta atrás todo el tiempo, ¿no? Para ir viendo en qué medida es coherente lo que se está planificando primero con lo que se produce después, ¿sí? Después estará el estilo, que será absolutamente respetable de cada quien dentro de cada grupo, de cada medio, así como en un medio no todos escriben de la misma manera o no todos enfocan de la misma manera. Bueno, habrá estilos más personales, que tienen que ver más con la impronta de cada uno, de cada una. Lo importante es que esa particularidad de cada uno de ustedes o cada una de ustedes ya como redactores de ese medio, como periodistas de ese medio, se pueda contener en ese medio, pueda tener ese medio la capacidad de contenerlo en su etapa de planificación, es decir, digamos, las diferencias que puedan surgir después en los estilos narrativos, periodísticos o incluso de enfoque editorial, esté todo eso contenido dentro de lo que el medio se propone para sí mismo, ¿sí? Que no quede algo muy por fuera. Por lo tanto, en la planificación seremos muy cuidadosos y cuidadosas de dejar abierta algunas posibilidades para que las diversidades que puedan aparecer de miradas, de enfoques dentro de cada grupo estén contenidas sin abandonar la lógica de la identidad del medio. El medio tiene una identidad, el medio tiene una línea editorial, tiene un diseño editorial, tiene su propia identidad. Ahora, dentro de esa identidad tienen que caber muchas identidades posibles, porque no queremos medios homogéneos en donde cada uno de sus periodistas escriba de la misma manera o piense una nota de la misma manera, porque tampoco eso es lo que estamos buscando, de ninguna manera. Y la idea es que cada cual encuentre su propio estilo si es que ya no lo encontró, pero que vayan encontrando su propio estilo. El año pasado yo les cuento, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más de café esto, nos tocó coordinar medios individuales, que es una cosa que modificamos para este año. Y nos pasó que muchos periodistas, estudiantes / periodistas, fueron encontrando su propio estilo a la hora de establecer una estética narrativa, ¿sí? Algunos o algunas se volcaron mucho más a la rigurosidad de las fuentes, aunque eso se los pedimos a todos y a todas, pero se centraron mucho más en eso y le dieron mucha más primacía al texto que a la imagen o que al video. Otros u otras se centraron más en la potencia de la imagen y del video, pero también tuvieron que darle a su redacción periodística alguna vuelta como para poder complementar eso. Entonces también la parte escrita, acá se juega todo. Quiero decir, aquí cada vez que van a enfrentarse a una pieza periodística, imagínense que van a tener que pensar en medios digitales, y los medios digitales no es 4 párrafos, ponele que sea escrito, un trabajo escrito, una pieza periodística escrita, vos tenés que pensar en una foto, tenés que pensar en un video, que a lo mejor el video no lo produjiste, perdón, ese video no fue elaboración propia, pero lo pudiste linkear de algo que ya está armado, y lo pudiste presentar como parte de, y tomaste alguna imagen o alguna captura de pantalla de algún tweet o alguna foto. Digo, también hay que pensar
en clave de periodismo digital, ¿no? O cuando referís al contexto de la nota, te referís a algo anterior. Voy al caso más coyuntural. Si van a hablar de la suspensión de clases presenciales o no en la provincia de Mendoza y la decisión del gobierno provincial en contraposición a lo que se resolvió a nivel nacional por 2 semanas, esa presencialidad que se suspende por 15 días, probablemente tengan que contextualizar esa nota y tengan que hacer referencia a un DNU previo. Entonces esa referencia al DNU previo, además de mencionarla, la van a tener que presentar como un link para que se pueda ir a esa información. O si van a remitir alguna declaración por parte de, por ejemplo, el director general de escuela, si hay un video que da cuenta de eso, o algún dirigente sindical del área docente que habla del tema, bueno, pueden linkear ese video. Quiero decir, pensemos en clave digital. Digamos, algunos o algunas ya estarán más familiarizados con esa confluencia, esa convergencia que permite el periodismo digital, y otros estarán todavía, u otras estarán, y a algunos nos ha costado, y esto hay que admitirlo, con el paso de los años nos fuimos acostumbrando a no pensar más allá en gráfica, radio y televisión. No, pensar de manera disgregada es como pensar no sé, de esa forma es como pensar con una lógica de medios de la década del 90, ¿no? Hoy, a esta altura, no hoy, sino hace ya varios años, pensar en un medio de comunicación es pensar también en la gráfica, es pensar también en el audio, es pensar también en el video. No importa si es una radio, si es una página alojada en las redes, o en algún blog, o es no sé, o cualquier otro medio, ¿no? Le pongo el ejemplo de Mariana. Mariana dirige hoy Radio Nacional. Lejos de solo pensar en la radio, Mariana piensa en una página web que es la página de la radio, en donde hay texto escrito, que probablemente sirva para potenciar los audios que salieron de las entrevistas que se hicieron en la radio. Pero hay una página web, hay fotografía y hay texto, hay todo un equipo multimedia trabajando alrededor de la radio. Y uno dice, bueno, pero si vas a hacer radio, no, también haces texto, también escribís, también imaginás una imagen fija, un video. Y así con otros medios también, ¿no? Pensar más bien en la convergencia que nos propone lo digital como desafío. Yo no creo que esté diciéndoles nada nuevo a ustedes, seguramente que ya piensan desde ese lugar, pero bueno, para quienes venimos de otra lógica en otros años, y todavía nuestro plan de estudio lamentablemente sigue hablando desde ese lugar hasta que lo podamos renovar, y ojalá sea pronto. Un taller de radio, un taller de gráfica y un taller de televisión, como si se pudiese separar. Yo entiendo que hay lenguajes diferenciados, pero hay un lenguaje integrador de todo eso, y que por ahí, más allá de las preferencias que pueda tener cada uno o cada una, vamos a tener que producir manejando los 3 lenguajes, los 3 como mínimo, porque en realidad se abren muchas ventanas más, ¿no? A partir de estas nuevas herramientas. Bueno, a ver, consultas, si han leído el material sobre la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Profe. Sí. Buenas. ¿Se Buenas. escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo tenía algunas consultas después de escuchar la clase con respecto a las fases. Hay una, por ejemplo, en la parte de los destinatarios, a quienes va dirigido el público. Si va a ser un medio sí o sí digital, porque va a estar todo contenido en una plataforma, ya de por sí, por más de que hagamos, por ejemplo, un medio de comunicación popular destinado a ciertos sectores, de por sí van a haber personas que se quedan por fuera, porque las personas que no tienen dispositivos para acceder no tienen la posibilidad de leer. Entonces me surgió ese conflicto. Por ahí, no sé, o sea, no lo hemos hablado con el grupo todavía, porque lo estamos conformando, pero eso, si queremos hacer, por ejemplo, un medio de comunicación popular, ¿cómo hacemos para especificar el público
en ese sentido cuando no tienen los dispositivos. ¿Popular a qué te referís? Y cuando, por ejemplo, en la clase 2, que usted decía que había que especificar claramente... La identidad ideológica. Liberal o popular. Claro, eso es por un lado, pero después cuando queremos seleccionar el público al que va dirigido, que tiene que ser o sea, especificar las situaciones socioculturales y el nivel, digamos, académico, si tiene formación, o sea, si tiene educación formal, por ejemplo, eso que decía usted en la clase pasada, se me ocurría que quizás, al ser un medio sí o sí digital, no quedan, o sea, hay sectores que igual ya de por sí quedan por fuera. Entiendo. A ver, una primera distinción. Lo popular como identidad ideológica no tiene necesariamente, y aclaro el necesariamente, que ver con el perfil del destinatario en función de pensarlo como parte de las clases populares. Una cosa son las clases populares y otra cosa es una identidad ideológica popular, ¿no? Las clases populares responden más bien a la estratificación social de nuestro destinatario o destinataria. Cuando nosotros decimos si corresponde a los sectores populares, sectores medios, sectores altos, sectores medios altos, cómo se perciben a sí mismos, porque una cosa es efectivamente a qué sector corresponden y otra cosa es cómo se perciben a sí mismos. Por ahí hay, no sé, y esto es muy sociológico y lo habrán visto en sociología. Vamos a hacer link permanentemente con algunas materias de la carrera, ¿no? Una cosa es su condición socioeconómica y otra cosa es cómo se percibe esa persona, ese sujeto o esa sujeta, que no tiene ya que ver necesariamente con el nivel de ingresos, ¿no? Hay, digamos, personas que por el nivel de ingreso corresponderían a sectores populares, pero tienen una autopercepción y por lo tanto una configuración cultural de clase media, por ejemplo. Y hay personas que tienen un nivel de ingreso más bien de clase media y se autoperciben como parte de los sectores populares. Voy a dar un ejemplo así azaroso. Yo no sé si una maestra de escuela gana más que un chofer de colectivo. Yo no sé, pero pongamos que el chofer de colectivo gane más que una maestra. Probablemente el chofer de colectivos se autoperciba como parte de las clases populares y una maestra o un maestro, no digo que todos, uno, estoy tomando el caso de uno que puede ser, y puse el maestro como ejemplo azaroso, podría ser otro, con un salario menor al chofer de colectivo se puede percibir como un sector medio probablemente. ¿Por qué? Porque probablemente su formación o el nivel de su formación ponga en una situación de imaginarse y percibirse más bien como parte del ancho abanico de lo que llamaríamos clase media. Entonces vuelvo hacia atrás. Lo popular, para pensar el destinatario, tiene que ver con, en todo caso, la estratificación social, a qué condición social. Si no vamos a pensar en un destinatario o destinataria de las clases populares, ahí efectivamente vamos a saber que no es que no nos van a leer en un medio digital, porque efectivamente hay sectores populares que sí acceden a medios digitales, aunque probablemente mucho menos que sectores medios o sectores altos, pero sí los hay. Ahora, lo popular desde lo ideológico, desde la identidad ideológica, hay muchos medios que se autodefienden. Sí. Esa diferencia, sí. El Otro Diario, por no ir más lejos, ¿no? El Otro Diario, cualquier, a ver, La Mosquitera, y puedo seguir nombrando, se perciben como medios populares desde el punto de vista ideológico, desde la identidad ideológica. ¿Por qué? Porque se distancian de la mirada de lo liberal. Ahí lo popular aparece como contraste con lo liberal. Y ahí hemos dicho que la diferencia entre lo popular y lo liberal tiene que ver con la primacía del colectivo por sobre el individuo, lo popular, y la primacía del individuo y sus libertades y sus derechos por sobre lo colectivo.
Ujú. Ahí está la gran diferencia en la identidad ideológica. Después, Sí. lo que tiene que ver con el destinatario es otra cosa. ¿Quedó más o menos? Sí, sí, sí. Y la otra Ernest, pregunta que tenía, perdón, la última, que si, por ejemplo, el medio es generalista, ¿puede tener una tendencia combinada entre social y cultural, por ejemplo? Sí, sí, Ah, bien. sí, sí. Puede ser un medio generalista que ponga el eje en lo sociocultural. A ver, también los voy a provocar un poquito, ¿no? Yo creo que las secciones son un gran invento, ¿no? Pero esto lo vamos a ver con el correr del tiempo, digamos. Cuando un medio empieza a dividir en secciones, cuando los medios empiezan a dividir en secciones, los medios generalistas, digo yo, ¿no? Empiezan a dividir en secciones las producciones que hacen. Con la irrupción de la llamada prensa moderna, dice, bueno, acá tenemos información y esa información la podemos desglosar. Esto es deportivo, esto es cultural, esto es político, esto es económico, esto es opinión y esto es información, como si fueran dos cosas distintas, como si la opinión y la información no se necesitaran mutuamente, como si no estuviéramos opinando mientras informamos, o como si no estuviésemos informando mientras opinamos al mismo tiempo, ¿no? Digamos, todas estas casillas o encasillamientos de secciones de medios de comunicación son para mí un gran signo de pregunta que se los voy a trasladar o se los vamos a trasladar durante el cursado. Pero en principio, a los fines de la planificación, vamos a suponer que existe algo así como un énfasis puesto en lo sociocultural, ¿no? Aunque la verdad, yo hago una pregunta retórica, no es para que la respondan. ¿Qué diferencia hay entre lo social y lo cultural? ¿Qué hace que una agenda determinada corresponda a lo social o corresponda a lo cultural? Digamos, yo no veo diferencias, ¿no? Por ahí suelen plantearse esas secciones en base a las fuentes que se consultan, ¿no? Eh, ¿Por qué creen que aparece la categoría de medios de noticias policiales? Cuando hay un accidente, por ejemplo. ¿Por qué se llama policial a un asalto que se puede producir en una zona X de la ciudad y no corresponde a policiales cuando el asalto se produce en otra zona de la ciudad, ¿no? Y corresponde más bien a sociales? Eh, yo la verdad que pongo en duda eso y muchas veces la tendencia es a decirle policiales porque son las únicas fuentes o las primeras o las predominantes fuentes la policía a las que se consulta en esos casos, pero en realidad se trata de temas sociales, ¿no? Un asalto en el barrio La Favorita o en la quinta sección corresponden a temas sociales, en ambos casos, ¿no? Más allá de las condiciones económicas de una zona o de otra zona. Pongo en duda eso también para ver cómo desde los medios también a veces se manda una sección determinada noticia y se manda a otra sección otra y se va al mismo tiempo editorializando o bajando línea editorial, simplemente hasta mandando una sección u otra, ¿no? Cuando se trata de un pibe que es asesinado por la policía en una barriada popular, probablemente no entre en sociales eso, no entre en sociales o no entre en determinada eh, línea del medio a partir de cómo ellos dividen la noticia. Ahora, si pasa algo en la quinta, o en la sexta, o en, no sé, o en un barrio privado, cualquiera sea, y aparece un reclamo de los vecinos y las vecinas y qué sé yo, seguramente aparece en la tapa del diario y después en la sección que puede ser hasta política inclusive, porque hay una demanda en materia de seguridad al gobierno para que, no sé, endurezca sus penas en función de... Eh, todo es relativo, todo esto es relativo y tiene que ver con incluso la manera en que nosotros segmentamos en secciones cómo editorializamos. Voy a la respuesta a tu pregunta, perdón que me extienda, yo suelo hablar demasiado, por eso me gustan más las clases presenciales, aunque entiendo que en este momento no se puede. La idea de tener un medio, de pensar un medio generalista con
énfasis en lo social cultural, está perfecto, no me hace ningún ruido. Ningún ruido. Y alguien me puede decir en lo político económico. Y sí, porque la verdad, la economía es política también. Bien, gracias. No es nada. No es que esté relativizando las particularidades de la ciencia económica respecto de la ciencia política. No. Lo que estoy diciendo es que para nosotros y nosotras, periodistas, lo económico debe ser pensado también desde lo político. Y lo político también entra a tutearse con lo económico muchas veces. Si yo doy un dato sobre la pobreza en Mendoza o en la Argentina, ¿estoy dando una noticia económica o política? Pregunta, ¿eh? Cric, cric. Doy los datos sobre la pobreza en Mendoza y en la Argentina del último trimestre. ¿Es una noticia política o económica? Y las dos cosas, qué sé yo. Porque mis fuentes van a corresponder muchas veces al ámbito político y muchas veces al ámbito económico. Y la verdad es que la economía es también, sobre todo la economía pensada en relación a la sociedad, o en relación a lo que le pasa en la vida cotidiana a la sociedad, es un hecho político, ¿no? No es un hecho abstracto, de ninguna manera. Lo mismo que lo cultural. Lo cultural es todo. Si me apuran, todo es cultural también, ¿no? Ahora, cuando se piensa lo cultural solamente desde el espectáculo, cine, teatro, literatura, música, bueno, eso es espectáculo, ¿no? Eso es, digamos, es una de las facetas de lo cultural. Ahora, hay mucho de cultural en un montón de otras cosas y que tienen que ver con una visión más ancha de la cultura. Link a antropología, ¿no? Link directo a antropología, si debiera cursar. Pensemos en el concepto de cultura. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ernest, por ahí recién Sofía, cuando hablaba también de lo popular, me dio la impresión de que también mencionó los distintos dispositivos con los que puedan contar los compañeros. Y eso no, creo que no hay que tenerle miedo porque el año pasado, cuando fue un gran desafío, porque les tocó hacer un medio de comunicación individualmente, hubo muchísimos que lo hicieron incluso desde sus celulares, aislados, y muchos ni siquiera aquí en la provincia, quedaron aislados incluso afuera del país. Entonces me parece que también pensando en esta posibilidad de que van a haber distintos roles y de que van a ser intercambiables, creo que no necesariamente van a necesitar una computadora que tenga toda la tecnología, toda la capacidad de poder editar video y demás, y si no, creo que se van a poder ir distribuyendo bien ese trabajo entre todos. Así que eso me parece importante resaltar también. Ya les vamos a mostrar, justo por lo que dice Mariana, algunas producciones, cualquiera de las que se hicieron el año pasado, que vale la pena por ahí que ustedes las vean para ver más o menos por dónde va. Por ahí, y además era individual, ¿no? Tengo que hacer esta salvedad porque sí era difícil trabajar en soledad, ¿no? Entonces, como buscarle la vuelta dentro del grupo. No sé, a lo mejor hay alguien que se da más maña con la edición de fotos, hay alguien que se da un poquito más de maña con la edición de video, hay alguien que se da un poquito más de maña con la escritura periodística, y bueno, colabórense entre ustedes, ¿no? Por ahí, sin necesidad de serlo en términos formales, que alguien pueda ser el editor de imagen, el editor de video, el editor de texto, que todo medio necesita, ¿no? Nos estamos dando cuenta de, si leen medios de comunicación, de que cada vez los editores se van dejando de lado o van cumpliendo otros roles. Ya casi no hay, por ejemplo, correctores en los medios de comunicación. Entonces la cantidad de errores de
hasta de gramática o de ortografía que uno encuentra en medios que se supone son medios con muchísimo dinero y muchísimos recursos, pero al ir reduciendo sus propios recursos y ir achicando cada vez más la cantidad de periodistas que trabajan en ese medio, bueno, entendiendo también que esta confluencia de la que hablamos les hace suponer que con menos periodistas se puede hacer lo mismo que con más periodistas, cosa muy discutible y por supuesto para nosotros repudiable. Se puede llegar a pensar un medio que produce muchísimo con 4 o 5 periodistas laburando 16 horas por día, y la verdad que no es así, no es así. Y así Ahí es. Sole pone el ejemplo de Página 12, ¿no? De ser un medio que se caracterizaba por tener una pluma excelente de todos sus periodistas, y la verdad que se encuentran muchos errores. Y me duele mucho eso, porque yo como lector de Página 12, y no tengo que ocultárselos, porque me siento muy bien al leer Página 12, me siento muy bien identificado, ¿no? No significa que no lea otros medios, pero noto muy claramente que esto pasa en Página 12, pero también pasa en La Nación. Ojo, La Nación, que está en las antípodas, si querés, de mis preferencias en términos de identidad ideológica, era un diario que siempre estuvo muy bien escrito, ¿no? Uno podía discutirle a La Nación el enfoque, le podía discutir, yo desde mi lugar, ¿no? Estoy hablando de lo personal, podía discutir un montón de cosas, de cómo se paraba el medio en función de determinados temas. Ahora, estaba muy bien escrito, dejó de estar bien escrito, dejó de estar bien escrito. Miren, estoy, la verdad, tentado de contarle un montón de anécdotas de periodistas que tienen algunos la edad de, nada, que podrían tener ustedes un poquito más, que fueron alumnos nuestros hace algunos años atrás y que nos cuentan que en los diarios en donde trabajan o en los medios donde trabajan, les están pidiendo que vayan en contra de las propias reglas básicas de redacción y de construcción de la noticia, ¿no? Si no hay fuentes no importa, si no hay fuentes se las deja a un costado, se las elude, o sea, la fuente queda difusa, se trabaja sin fuentes. Hay una tendencia a que se reitere permanentemente un tema, entonces, porque eso se supone que entra en el algoritmo de Google y de Facebook, entonces repiten hasta el hartazgo frases dentro de una misma nota, y eso es lo que se les está pidiendo muchas veces, ¿no? Hay como un cambio que no solo es estético y que tiene que ver con las formas de producción, pero bueno, eso tendrá que ver con los debates que nos daremos durante el semestre, el cuatrimestre, pero sí, efectivamente viene pasando, viene pasando. Bueno, a lo que íbamos, en que entre ustedes, dentro del grupo, van a ir detectando, más allá de que las notas son individuales y van firmadas, las piezas periodísticas. Cuando hablo de notas, hablo de piezas periodísticas. Y cuando hablo de piezas periodísticas, hablo de piezas periodísticas que tienen texto, video e imagen, ¿sí? Título, bajada, texto, video, imagen. Después, la prioridad puede estar en el texto, en la imagen o en el video, no importa, pero todo tiene Profe, que tener. Sí. Disculpe, ¿todas las notas tienen que tener video o puede haber una que no tenga? Lo ideal sería que todas tengan imagen, video y texto. Insisto, el video no necesariamente tiene que ser elaborado de primera mano, ¿sí? Si vos no conseguís que la fuente, por ejemplo, te mande un video con un testimonio, porque puede pasar, vos contactás una fuente, por ejemplo, vas a tratar un tema, en Mendoza, la situación de lo que es la industria hotelera, por ejemplo, ¿no? Y tenés un contacto de alguien que te puede dar una declaración. Vos le podés hacer una pregunta por mail, siempre hablando de fuentes directas, ¿no? Que vamos a pedir por lo menos una fuente directa seguro. Después, fuentes indirectas, varias, pero una fuente directa seguro. Entonces, vos le podés decir, bueno, mirá, te hago un par de preguntas por WhatsApp y me mandás el audio. Yo con el audio, ¿qué puedo hacer? Lo puedo desgrabar o puedo editarlo y puedo subirlo como audio con la autorización de la fuente, por supuesto.
O le puedo decir, mira, mandame un videíto contando lo que decís y yo subo el video. No es tan complicado. No estamos pidiendo producciones ultra elaboradas en materia de video. No estamos proponiéndole eso. Lo que estamos proponiéndole es la interacción en una misma pieza de distintos lenguajes. Por más que sea la cara de un señor o una señora diciendo, la verdad es que los hoteles en Mendoza están calamitosa porque no podemos, a partir de la restricción del turismo, cubrir las necesidades. Listo. Y es una cara de una persona que te está diciendo eso. Tampoco requiere. Ahora, si vos vas a ponerle primacía al video y querés hacer algo más elaborado, editado y qué sé yo, bueno, seguramente tendrás posibilidad de hacerlo. Ahora, no estamos pidiendo que se haga siempre y que se haga todo el tiempo, ¿no? Ahora, si un medio o un perfil de redactor o redactora o periodista dentro del medio le gusta la edición de video, le gusta trabajar con video, bueno, por ahí puede ser ese periodista dentro del medio quien haga la diferencia con producciones más elaboradas, pero no estamos pidiendo eso. Y también el video puede ser un link que puedan ustedes compartir de algo que ya de una fuente secundaria, ¿sí? Un video ya elaborado y ya publicado. Y ustedes lo que hacen es recortarlo, porque no pueden subir un video de 15 minutos en una nota periodística. Lo que hacen es editarlo, recortarlo, pero citan la fuente. Este es un video subido al canal de YouTube de no sé quién y lo comparten. Y comparten además, digamos, el contexto en el que ese video se hizo. Ahora, eso va a ir acompañado de fotos y seguramente de texto, ¿no? El video tiene que estar, ya sea porque ustedes lo consiguieron por primera mano, de elaboración propia, más o menos elaborado, no importa, eso verán. Y tiene que aparecer una foto, porque toda nota tiene su foto de encabezamiento, incluso si van a subir un audio, miren ustedes, ¿no? El hecho mismo de subir un audio. Por ahí el audio solito, a través de qué programa, depende de qué programa elijan para subir ese audio, pero lo pueden subir a través de una imagen. Y bueno, tienen que seleccionar esa imagen y subir el audio. Y profe. Diseñar una imagen o diseñar un flyer, o diseñar una plantilla, ¿no? Sí. Y en cuanto a la fotografía, o sea, no necesariamente tenemos que sacar nosotros las fotos, ¿verdad? Si no sacan ustedes la foto tienen que darle el crédito de dónde viene. Bien. Toda foto tiene autor o autora. Si ustedes sacan la foto de algún lugar que está bien, es posible que lo hagan porque no le estamos pidiendo que vayan con su celular todo el tiempo en la mano y si en todas las notas hayan fotos propias. No, para nada. Pero si van a tomar una foto de algún lugar, tengan en cuenta que es cuasi delictivo subir una foto como propia cuando no es propia, ¿sí? Estoy exagerando, pero a lo que voy es que hay toda una lucha de los trabajadores y trabajadoras de la fotografía de que las fotos tienen autor. Entonces, si yo voy en mi medio, subir una foto de tal fotógrafo o de tal persona que se dedica a la fotografía, yo lo que hago es darle el crédito correspondiente y pongo en el epígrafe el dato de dónde viene la foto. Gracias, profe. Genial. Bien, ¿cómo venimos con los grupos? Mariana, ¿hay alguna novedad? ¿O ya estamos? ¿Ya tenemos los 4 grupos? Gustavo ha estado más siguiendo el tema. Ernesto y Mariana, viene bien. Hay 3 grupos ya conformados que han pasado las listas y se tienen que poner de acuerdo otro grupo de 4 integrantes cada uno. Yo les sugiero que se unan. Sepan que siempre en todos los grupos van a haber gente compañeros que no se conocen, pero bueno, ahí quedaron en conversar, hablar con otros compañeros. Les pediríamos que cuando tengan el grupo envíen los nombres de integrantes al foro que está en la UNCU virtual. Así que 3 grupos ya están.
Bueno, el cuarto estaríamos viendo si se da la fusión finalmente de estos dos grupos previamente establecidos. Ojalá. Si hay consenso. Sí, ojalá. Ojalá. Ernesto, Sí. otra cosa que tienen que tener presente es que la inscripción sigue abierta al seminario y puede que haya alguna otra incorporación de algún compañero o compañera más. Así que Eso. A mí me escribió una alumna, que no recuerdo el nombre ahora. Bianca, ¿puede ser? ¿Está aquí, Sí, Bianca? profe, pero ya tengo grupo, estoy en el grupo de Belén Corbalán. Ah, ok, perfecto. Bueno, eso. Se puede sumar de aquí a una semana, 2 semanas, algún integrante o integranta más. Esto nos puede pasar porque los tiempos burocráticos, administrativos de la FACU hacen que hasta fin de mes se puedan inscribir todavía al seminario. Por lo tanto, podemos ser más de los que somos, ¿sí? y ahí, En ese Ernesto, caso, les diremos, el grupo que tenga menos exacto. integrantes, le diremos, bueno, se suman a ese grupo que tiene menos integrantes, ¿sí? Vamos a ir equilibrando eso, no se asusten, pero bueno, esto va a tener que pasar. A ver, es un tema de adecuarse nada más, y lo que decíamos recién, por ahí el valor de esto, más allá de la incomodidad, de ponerme de acuerdo con quien no conozco, es muy fácil ponerse de acuerdo con los que conocemos, la verdad que sí. O no siempre, pero supongamos que sí. Ponerse de acuerdo con quienes a lo mejor no tengo un trato tan fluido, en serio créanme que es muy enriquecedor, sobre todo en estos procesos donde estamos planificando, y planificar implica discutir mucho, debatir mucho, y a nosotros nos encanta que ustedes discutan y debatan, y es una materia en donde justamente cuando nos propusimos este programa y cuando nos propusimos esta, esta grilla de contenidos, y cuando imaginamos que estamos en 5.º año de una orientación en medios, con periodistas que ya están ejerciendo, con futuros periodistas dentro de muy poquito, dijimos, bueno, está bien que haya debate y que haya discusión. Y nos parece que en esta materia que pretende ser integradora de todo lo que sería el trayecto periodístico de la carrera, debiera darse esa instancia, ¿no? Y bueno, si no sucede a veces es porque los grupos ya venían armaditos y venían ya funcionando con el número de integrantes casi exacto de años anteriores, pero en muchos casos hubo adecuaciones, hubo que adaptar, incluso hubo que conceder, y esto es parte también de, de la dinámica, ¿no? El conflicto va a estar siempre, sobre todo cuando se trata de definir cosas muy importantes, importantes para la cátedra al menos, que es nada menos que la identidad de un medio o la agenda de un medio, y después, cuando tengan que seleccionar, no sé, los temas a tratar, o esto es ponernos en un lugar que realmente existe, que es el conflicto, ¿no? No hay una fuera del conflicto, siempre hay conflicto, incluso entre quienes se supone piensan más o menos parecido, porque piensan más o menos parecido, nunca es exactamente igual. Entonces, bienvenido sea el conflicto, porque el conflicto siempre está y siempre va a estar. Lo interesante es administrar ese conflicto, administrarlo de tal manera que, de alguna forma, todo lo que queda dentro de lo acordado deje medianamente satisfechos a cada integrante, ¿no? Y eso es una práctica y es un ejercicio, creo yo, bastante saludable, sobre todo cuando se trata de pensar en producciones colectivas, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna otra cosa? Sobre la fase 1, ninguna duda. ¿Hay algún medio que ya definió, además del que ya me contaron, del generalista con tendencia a lo cultural y lo social, algún otro medio que haya definido su agenda ya? ¿Su agenda temática? No todavía. Bueno, les sugiero algunas cosas que salieron en la clase pasada.
Gustavo se va a tener que ir en un ratito. No vamos a hablar con Mariana saldando algunas otras consultas si aparecen, pero algunas cosas a las que hay que prestarle atención. La diferencia entre la agenda temática y la agenda territorial suele ser un problema. Suele ser un problema porque se confunde lo territorial con lo temático, ¿sí? Ese medio generalista del que me hablaban recién, con tendencia a lo social y lo cultural, o lo sociocultural, la agenda temática es esa. La agenda territorial es, bueno, eso que es generalista, esas noticias que son de carácter general, con énfasis en lo social y lo cultural, ¿dónde transcurren? En Mendoza solamente, en Mendoza y en la Argentina, en la zona Cuyo nada más, en América Latina, en el mundo. ¿Cuál es el territorio donde tienen lugar esos hechos que vamos a transformar en noticia? ¿No? Por supuesto, desde una mirada que va a ser siempre nuestra mirada situada. No podemos mirar desde otro lugar que no sea nuestra provincia de Mendoza y nuestra Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Pero puede ser tranquilamente una agenda territorial que es el mundo, o que es Occidente, o que es América, o que es América del Sur, o América Latina, y pensar desde Mendoza América Latina. Entonces lo que entre en la agenda de ese medio van a ser hechos que sucedan en América Latina. Claro, entonces, ¿cómo hago para conseguir fuentes directas? Si yo elijo el mundo o elijo América Latina. Y bueno, está lleno seguramente de fuentes que nos pueden hablar de América Latina desde aquí. Cuando no hay posibilidad de algún contacto vía email con algún periodista o alguna fuente o algún sujeto de la información o sujeta de la información que viva en otros países de América Latina y pueda contactarse con nosotros vía mail o vía, no sé, cualquier red social, y a partir de ahí la entrevista, por ejemplo. También se puede acceder a fuentes directas o buscar en Mendoza, por ejemplo, un especialista o una especialista en esas temáticas que nos pueda, por ejemplo, hablar de las elecciones en Perú y en Ecuador, ¿no? Lo que les decía la semana pasada. Y nos habla desde Mendoza, pero piensa Perú y Ecuador. Entonces, la agenda territorial y la agenda temática son dos cosas distintas, ¿sí? Eso es un error que habitualmente suele suceder en la primera redacción del proyecto. Cuando piensan en el destinatario o destinataria, se suelen quedar a veces en la edad y en la condición socioeconómica. Nosotros les proponemos algo más que eso, ¿no? Que sean más exhaustivos, que lo imaginen como el personaje de un cuento, de una novela. Qué gustos tiene, qué consume culturalmente, qué le gusta hacer, cuáles son sus hábitos de consumo, qué modo de informarse tiene, cuáles son sus principales formas de ocupar el tiempo libre, si es que tiene tiempo libre. No importa, todo lo que imagine, si tiene libros, insisto, ¿cuáles? Si no tiene libros, está bien decirlo también. Si mira tele o mira Netflix o Amazon o lo que sea. Y si mira Netflix o Amazon, ¿qué prefiere? ¿Documentales o series o películas? Y si prefiere series, ¿qué tipo de series? Y así van desgranando como si estuviesen haciendo un perfil psicológico cultural de la o el destinatario que estén imaginando. No solo alcanza con decir que tiene determinada edad y que pertenece a tal extracción socioeconómica. Estaría bien pensarlo un poquito más allá, ¿no? Incluso posicionándose en los temas más candentes o más potentes o más densos del debate cotidiano que tenemos familiarmente, cada vez que nos juntamos con la familia, con les amigues. Bueno, ¿sobre qué discutimos? Bueno, ese personaje, ese destinatario o destinataria, ¿qué diría sobre ese tema sobre el cual debatimos nosotros y nosotras habitualmente con quienes nos reunimos, ¿no? La familia, les amigues o lo que sea? ¿Cómo se pararía frente a, no sé, diversos temas que hoy son temas de discusión cotidiana en el espacio público?
está bien ubicarlo en ese lugar, está bien empezar a imaginarlo en ese lugar o imaginarla en ese lugar. No porque después eso signifique que tengamos que no movernos un ápice de eso, sino porque nos sirve como guía para ordenar después un montón de cosas. Insisto, después el destinatario o la destinataria puede ampliarse. En los hechos después a lo mejor estamos llegando a otro perfil de destinatario o destinataria y lo logramos sin darnos cuenta o lo logramos a lo mejor de una manera más colateral. No importa, pero este momento hay que imaginarlo. Y es importante que piensen en todas esas aristas. Otro punto de la fase 1 que suele ser también conflictivo es ese famoso tema de las avenidas que les decía la otra vez, la avenida con sus carriles. Bueno, ya pensé en el medio, pensé en el tema, en la agenda temática, territorial. ¿Qué medios hay parecidos, similares, que se dediquen a ese tema y que más o menos compartan con mi medio ese interés por esos temas, particulares o generales, no importa? Y en base a eso, ¿cómo me diferencio de esos medios? O sea, ¿con quién voy a transitar en ese carril? Que puede ser un carril muy transitado o menos transitado, porque si eligen una agenda ambientalista, por ejemplo, centrada específicamente en los temas de ambiente, probablemente sea un carril menos transitado. No hay tantos medios que se dediquen al tema ambiental como tema central, particularista, ¿no? Y ahí van a transitar prácticamente en soledad. Prácticamente en soledad. Hay seguramente medios y hay que rastrearlos y hay que ver cómo me diferencio y en qué me parezco. Ahora, hay carriles que están mucho más transitados, por llamarle de alguna manera. Bueno, en esos carriles más transitados también, ¿qué me diferencia y qué me emparenta con esos medios? Y ponerles nombre y apellido, con este medio, con este medio, con este medio. Es como un mapeo previo a la hora de, no un mapa de medios, sino un mapeo del territorio en el que me voy a estar moviendo, en el territorio mediático en el que me voy a estar moviendo, ¿sí? En lo que respecta a la fase 2, bueno, es, si se quiere, la más política, la más densa, desde lo político, ahí tienen que hablar de ideología y siempre cuesta y es incómodo y a veces es mucho mejor, más allá de que estamos en una facultad de ciencias políticas y sociales, a veces no entrar en determinadas discusiones porque con mis amigos yo sé que sobre estos temas no hablo porque no estoy de acuerdo, qué sé yo. Bueno, entremos en esas discusiones porque aunque sea de manera muy general, vamos a tener que definir después. En la producción se verá lo coyuntural, pero en lo general vamos a tener que definir algunas cosas, ¿no? Y esa trilogía de antagonismos que pusimos, resuelvan las tres y veamos qué combinación les aparece. Si es popular o es liberal, es un resultado que va a combinarse con otros dos resultados, si es de izquierda o de derecha o si es progresista o conservador. El resultado de esos tres me va a dar la identidad del medio y esa discusión van a tener que dársela. Y la verdad que uno se ve tentado, una se ve tentada a veces a lo políticamente correcto que vendría a ser los puntos medios. Bueno, yo la verdad es que ni uno ni otro, porque en este yo puedo ser un poquito popular y un poquito liberal, tengo un poco de conservador y un poco de progresista. Ustedes en lo personal pueden tener eso. Ahora, un medio de comunicación no tiene un poco de popular y un poco de liberal. Un medio de comunicación no tiene algo de conservador y algo de progresista. O es conservador o es progresista. Ahora, las combinaciones, o en todo caso, los matices están dados en las combinaciones posibles. Liberal de derecha o liberal de izquierda. O popular de derecha o popular de izquierda y conservador. O popular de izquierda y liberal. No importa. Y progresista. Ahí se dan los matices, pero dense esa posibilidad y salgan, aunque sea por un ratito, de la comodidad del punto medio. Sé que es cómodo el punto medio y sé que a veces es el lugar más confortable, pero un medio de comunicación necesita una identidad clara. Y no puede ser el medio la identidad necesariamente. En todo caso, el medio, búsquenlo en la combinación. Si es que quieren buscar un medio
¿no? O si necesitan el consenso dentro del grupo, bueno, véanlo a partir de la combinación de esos tres antagonismos, pero resuelvan esos tres antagonismos, resuélvanlos, porque, insisto, sin identidad clara un medio es un medio que no tiene carácter, que no tiene el objetivo definido respecto de cuál es su lugar dentro de lo que es la construcción de sentidos, y a partir de allí los problemas después van a ser muy grandes. Después que haya medios que oculten esa identidad o que intenten ocultarla en nombre de el bienestar general, en nombre de lo mejor para todos y todas, sí, claro, eso suena re lindo, pero eso, créanme que es enmascaramiento en estado puro, ¿no? Ningún medio, por más que diga eso, se piensa a sí mismo en lo íntimo desde ese lugar. Ningún medio. No vale la pena que lo hagamos aquí porque lo han hecho seguramente a lo largo de toda la carrera, ¿no? Pero cualquier noticia que hoy agarren X, tratada por un medio, tratada por otro medio, va a ser distinta desde lo editorial. Y eso tiene que ver con la identidad de ese medio. No solamente con la identidad, pero también con la identidad de ese medio, ¿no? Resuelvan eso y por favor traten de apartarse un ratito de esa tentación, ¿no? a lo políticamente correcto que es estar en el medio de todo. Yo entiendo que hoy en día, con estas cuestiones de la llamada grieta, hay algunos que dicen, bueno, yo me corro de la grieta. Y yo, perfecto, muy bien. En lo personal está buenísimo que uno diga, pero correrse de la grieta es tomar posición también, ¿no? Y hay que entender de qué grieta se corre uno también. Entonces, bueno, empecemos a ponerle nombre, y cuando les empezás a poner nombre a las cosas, empiezan a tomar forma, y empiezan a pararse desde un lugar que no es la asepsia, que no es me da lo mismo, o no me identifico con esto, sino es tomar una posición propia, ¿no? El hecho de estar atravesados por esta cuestión que en los últimos tiempos aparece como el gran mal de la Argentina, que es la llamada grieta, que todavía, insisto, depende con quién hable este tema, me va a definir la grieta de una forma o de otra, o los extremos de la grieta, de una forma o de otra. Sé que eso a veces nos podría llevar a decir, bueno, parémonos en el medio, ¿no? O afuera. Bueno, no, perdón, pero en la identidad ideológica del medio, del medio, el medio no es posible. El medio no es un punto de llegada, ¿no? Por lo menos en esta planificación. Después veremos sobre la marcha cómo eso se materializa. Y la otra es el núcleo editorial. El núcleo editorial suele ser a veces menos complicado de lo que ustedes por ahí lo piensan, o a lo mejor el texto da muchas vueltas, el texto bibliográfico que hemos dado sobre la fase 2, da muchas vueltas sobre el núcleo, pero es una oración con sujeto, verbo y predicado, y lo que tienen que ver ahí es qué ideas va a defender el medio de acuerdo a esa identidad ideológica que establecieron. Entonces, 4 o 5 ideas que sean generales, que no sean coyunturales, sirven también para que el medio tenga una orientación mucho más clara, estratégica, ¿sí? Porque después en la táctica se ve todos los días. La diferencia entre lo táctico y lo estratégico lo manejan, entiendo, que es una diferenciación que viene del lenguaje bélico, pero lejos de eso nosotros intentamos pensarlo desde otro lugar. La estrategia y la táctica tampoco tiene que ver con el fútbol necesariamente. Ahora no sé cómo va el Leeds y estoy un poco nervioso. Ya veremos. Decía, saliendo de eso, la estrategia es a dónde quiero llegar. Entonces es un horizonte a largo plazo, es un horizonte que no me ata a la coyuntura, que no me ata a aquí y ahora. Es a dónde voy. Y la táctica es cómo hago para llegar hasta ahí. Y el cómo hago sí me interpela en el aquí y el ahora. La táctica va a ser la producción periodística que hagan ustedes permanentemente a partir de que empiecen a producir. La estrategia
es lo que ustedes planifican de antemano. O sea, si tienen la estrategia definida, que es la línea, digamos, el diseño editorial estratégico se llama así por eso, porque es los grandes trazos a seguir, no coyunturales. No importa qué está pasando hoy y ahora. Importan algunos valores o ideas que tienen largo aliento y que puede cambiar la coyuntura, pero yo lo sigo manteniendo. Volviendo al ejemplo de Página 12, siempre tuvo la misma línea Página 12. Cambiaron los gobiernos y fue oficialista y fue opositor y volvió a ser oficialista y volvió a ser opositor. Oficialismo y oposición entonces para Página no es una identidad, ni es un núcleo editorial, es una adecuación táctica a una estrategia ya definida, es decir, que las coyunturas fueron más favorables o menos favorables a su núcleo editorial. Lo mismo que La Nación, para volver al ejemplo de recién, ¿no? La Nación tiene hace más de 100 años una línea clarísima, y han pasado, miren, que muchas cosas en más de 100 años, ¿no? Mucho más de 100 años. Los Andes tienen más de 100 años también. Y siempre ha sido el mismo medio, con variantes o con matices, pero créanme que la estrategia editorial ha sido más o menos la misma. Después, en la coyuntura, les ha tocado ser oficialistas, opositores, amigos de un gobierno, enemigos de otro gobierno. Eso no es lo que define a un medio. Al contrario, son amigos de un gobierno o enemigos de un gobierno, o son afines a un gobierno, para hacerlo menos duro. Afines a un gobierno o detractores de un gobierno o críticos de un gobierno en función de sus ideas y sus valores previos, porque ese gobierno refleja o no refleja, o refleja a medias, mi núcleo editorial. Entonces ahí es donde tienen que pensar en ideas cortitas, frases cortas, que sean contundentes y de largo aliento. Teniendo eso, ya tienen la fase 2 prácticamente resuelta, y vamos a lo operativo, que tiene que ver con la organización del medio, que es la fase 3, que tampoco digo que sea sencillo, pero es menos denso en términos de la discusión. A ver, sí, es denso en el sentido de que van a tener que resolver cómo y de qué manera se van a tomar las decisiones en el medio en que están fundando, cómo se organiza, quién es el que tiene la última palabra, de qué manera, qué forma de organización societal le van a dar, si es un medio con fines de lucro, sin fines de lucro. Y la cuarta es lo que tiene que ver con la planificación en términos de sustentabilidad, el plan de sustentabilidad, que es compleja porque es trabajosa, porque tienen que averiguar los costos de lo que salen, los equipos, lo que se le paga a un periodista por determinada cantidad de horas, o una periodista según el estatuto, porque tienen que averiguar cuánto sale la conexión a internet, si es que tengo que contratarla, cuánto cuesta un teléfono si es que tengo que comprarlo, y cuánto cuesta un paquete de datos si es que tengo que sostenerme con datos durante todo el mes y tengo que pagar la factura. Entonces, todo eso implica un trabajo. Entonces, la fase 4 es más trabajosa que otra cosa y los pone en situación de ver en números reales qué significa en términos de inversión y de creatividad a la hora de conseguir recursos, fundar un medio de comunicación. Por ahí muchas veces están las dos posiciones, los que dicen, bueno, ahora con las nuevas tecnologías cualquiera tiene un medio de comunicación. Sí, bueno, pero cualquiera lo tiene, es cierto. Yo puedo diseñar un blog y tengo un medio de comunicación. Mañana mismo lo tengo. El tema es cuánto lo puedo sostener. Si estoy solo, bueno, sabré que lo haré solo. Ahora, si somos varios y varias, ¿qué es? ¿Un hobby o es una forma de laburo en donde yo voy a tener una remuneración y tengo que ver que quienes laburan en ese medio, por lo menos un dinero se lleven porque es trabajo, ¿no? Entonces tengo que ver cuánto y cómo resuelvo eso y de qué manera resuelvo eso. Entonces, ni es imposible, como algunos creen, porque lo ven muy lejano, entonces, bueno, crear un medio es un lío, es muy lejano. No, la verdad que con las nuevas tecnologías y con las herramientas que hoy tenemos, fundar un medio no es lo complicado. Lo difícil es establecer criterios de planificación que permitan que ese medio pueda subsistir en el tiempo.
Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Y la fase 4, créanme, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con una planificación a mediano y corto plazo de cómo hago para que este medio que estoy fundando, que a lo mejor lo puedo fundar fácilmente, en términos de recursos, porque con 4 teléfonos y una computadora tengo un medio de comunicación. Ahora, ¿cómo hago para sostenerlo en el tiempo? ¿Cómo hago para que los redactores no se cansen de no cobrar y se vayan a buscar otro laburo, que a lo mejor no tiene que ver con lo periodístico? Aquí están, o aquí estuvieron generalmente los principales problemas de los emprendimientos cuando fueron más bien voluntaristas y no se aferraron a un plan estratégico previo, ¿no? Lo que les estamos ofreciendo en la cátedra, humildemente, con algunas cosas que pueden estar faltando probablemente, es una metodología de planificación que al menos les dé cierta previsibilidad a la hora de imaginar o imaginarse ustedes, no ya como o simplemente como redactores de un medio de los que ya existen, ya creados, sino como los fundadores de un medio de comunicación que pretende sostenerse en el tiempo, ¿no? y que hace lo posible desde la etapa misma de la planificación de imaginarse con una perspectiva a mediano plazo y no un medio que empieza con toda la furia durante 3 meses y después empieza a escribir cada un mes y después cada 2 meses y después no escribe más y queda abandonado, ¿no? Digo, por ahí hubo que pasar por aquello, por esa experiencia, para darnos cuenta lo importante que es que en la carrera podamos tener alguna posibilidad de planificación. Y la verdad es que, créanme que la planificación a lo mejor no es mágica ni resuelve todo, pero por lo menos pone nombre y apellido a las cosas que hay que resolver, ¿no? Y después se verá si es factible o no, porque la gran palabrita acá es la factibilidad. Cuánto de lo que imagino es factible, es decir, es posible, es decir, es realizable, por más que sea el resultado de un esfuerzo enorme que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ni es imposible fundar un medio que se mantenga en el tiempo y que incluso pueda llegar a tutearse con medios que ya existen, tutearse cara a cara con esos medios, ni es algo tan sencillo como simplemente fundarlo, ¿no? Hay que planificar y en eso estamos. Ernest, en este sentido es donde quizás quienes tengan más conocimiento o hayan venido de colegios técnicos, de colegios contables, por ahí puedan hacer el aporte para ir volcando todos estos datos o todos estos costos que vos decís que tienen que ser previsibles. Porque desde el momento de la instalación del medio de comunicación, como decías, hay que describir tanto lo que tenemos que comprar como aquellos que vamos a en cierta forma donar cada uno de nosotros, y eso también tiene que contabilizarse. Eso nos va a dar un resultado final de un costo de instalación que después tenemos que multiplicar por los meses que nosotros queremos o creemos considerables para la sustentabilidad de un medio de comunicación, que son más o menos 6 meses. O sea que hay que sacar la proporción de ese costo inicial y la proyección a 6 meses de todo lo que es sueldos, todos los costos mensuales que vamos a tener en servicios y demás. Pero también ver cuáles serían las entradas que nosotros podemos llegar a tener en esos meses, cuáles serían los distintos fondos que nosotros podríamos adquirir para poder aportar a ese sostenimiento. Entonces me parece que eso también es algo que lo van a tener que tener en cuenta, que de hecho está especificado dentro de la teoría, para que ustedes lo tengan en cuenta si van a buscar publicidad, si van a buscar fondos, si van a buscar alguna beca o algo que dé sustento. Claro, porque el tema de los gastos corrientes, que es lo que dice Mariana, que yo tengo que planificar de aquí a 6 meses tenerlos cubiertos, es decir, los sueldos, los servicios, el alquiler si voy a tener una oficina, y todos los gastos que tengan que ver con lo operativo, que no son los fierros, que es otra cosa. Los fierros es la inversión inicial. Digo, esos gastos corrientes, yo tengo que suponer que por 6 meses no tengo que pasar sobresaltos. O sea, que tengo que estar pensando en que el medio se instale rápidamente. ¿Por qué? Porque si se instala en 6 meses es porque
ya puede empezar a recibir genuinamente ingresos por la propia producción, es decir, publicidad, pauta o lo que sea, ¿sí? Ahora, tengo que proyectar eso. Y la inversión inicial es lo mismo, los fierros. ¿Con qué fierros voy a necesitar? Es lo primero, ¿no? ¿Con qué fierros? 3 teléfonos me alcanzan, una computadora, 2 computadoras. ¿De dónde sale ese dinero? Y la vamos a donar entre los que ya tenemos, o vamos a pedir un préstamo, o como vamos a hacer una cooperativa, vamos a meternos en un plan para emprendimientos de cooperativas, que los hay muchos, no sé si tantos, pero los hay, y son distintos que un préstamo de un banco para una sociedad anónima o comercial. Digamos, son como 2 formas de financiamiento distintos. Una puede ser el subsidio, bueno, otra puede ser el préstamo, como decíamos. No sé, alguno puede salir con que, bueno, yo recibí una herencia, vamos a recibir una herencia de un tío, justamente, una compañera del grupo es sobrina de Humberto Eco y le dejó 500 millones de euros de herencia, entonces con eso vamos a fundar el medio. Bueno, si me fundamentan eso, yo, listo, los aplaudo. Me tienen que mostrar el acta de nacimiento y el parentesco con Humberto Eco y listo, ya con eso tienen resuelto no solo los primeros 6 meses, sino que tienen resuelto por lo menos la fase 4 de aquí a 4 años, 5 años, mínimamente, si es que no tiran la plata por la ventana. Ahora, hablando en serio, suele ser un problema esta fase, no por la incongruencia que puede darse entre las pretensiones de gastos y los recursos desde donde voy a cubrir esos gastos, ¿no? Generalmente esa congruencia suele darse. Los problemas que suelen haber en esta etapa son, primero, que no se considera todo esto que decimos, no se considera la etapa inicial, la inversión inicial, no se consideran estos 6 meses, se confunde lo que es la inversión inicial, el capital inicial, con los gastos corrientes. No es lo mismo comprar una computadora que pagar internet. Entonces, es tan simple como un cuadro de doble entrada, ingreso y egreso. Y el ingreso viene de acá y el egreso es la compra de esto. Eso es en el capital inicial. Y después en los primeros 6 meses, en la planificación de esos primeros 6 meses, bueno, lo mismo. Me voy a gastar por mes tanto en sueldos, tanto en servicios, tanto en impuestos, tanto en alquileres, lo que sea, y eso va a venir de acá, que puede ser una suscripción previa, que puede ser, no sé, busquen la manera creativa, imagínenlo, van a tener el apoyo de los coordinadores y las coordinadoras que vamos a estar sobre los grupos, pero suele fallar eso, el detalle. A veces ni los números nos ponen, ¿no? Vamos a comprar 4 computadoras y 2 teléfonos, nada más. Y esa es la fase 4, ¿no? ¿Cuánto sale 4 computadoras y 2 teléfonos? Al precio del mercado. ¿Qué tipo de computadora? ¿Con placa de video, sin placa de video? ¿Cuánto RAM? ¿Qué procesador? Depende. ¿Qué teléfono? Entonces, nada, con números reales, estamos ahí apelando a el detalle mínimo que quieran darnos para nosotros entender que ustedes pensaron en la fase 4 de manera integral y no simplemente pusieron 4 cositas, ¿no? Ernest, algo que en realidad nos corre es el tiempo para poder hacer la presentación de estos medios de comunicación que van a crear, porque bueno, estamos a 2 semanas de esa presentación, entonces vamos a tener, si bien va a haber instancia de consultas y demás, cuando se creen los grupos, yo creo que la clase que viene tendrían que aprovechar al máximo la clase para poder sacarse la mayor cantidad de dudas posibles, ya que finaliza la unidad 1. Y además vamos a tener, a partir de la conformación formal de los grupos, ya el contacto directo de cada coordinador con su grupo o coordinadora. Por ejemplo, la Mariana mañana mismo va a estar comunicándose con el grupo 1, por ejemplo, con el grupo 2, no importa cuál sea, ya veremos, y les va a estar diciendo, chicos, chicas, qué problema tenemos, cómo andamos, qué hace falta, esta es la forma que vamos a tener para comunicarnos más fluidamente, y van a poder consultar con ella.
No es que hasta el próximo lunes no hay manera de que podamos seguir en conexión, ¿sí? Ya a partir de mañana vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes, en la medida en que los grupos ya estén conformados, el coordinador o la coordinadora que les toque los va a estar contactando y entre ustedes ya tienen que estar imaginando cómo resolver estas primeras 4 fases. Insisto, el 29 hay que entregar el preproyecto. Le decimos preproyecto o informe de avance de proyecto, porque en realidad, insisto, después empezamos a producir, que es la fase 5, ¿no? Empezamos a producir, pero el proyecto siempre lo vamos a estar revisando. Por lo tanto, a final de año, el proyecto se entrega con las modificaciones que haya sufrido, a final de cuatrimestre, perdón, se entrega con las modificaciones que haya sufrido a lo largo de este tiempo. Más allá de lo que termina aprobándose como provisorio, ¿no? Como para poder arrancar. Pero bueno, hay cosas que son mínimas y necesarias para poder arrancar, que son estas cosas que estamos pidiendo, ¿sí? Lo demás lo iremos viendo. Quédense tranquilos y tranquilas que va a haber mucho tiempo para charlar sobre técnica periodística, sobre criterios de noticiabilidad, sobre criterios a la hora de pensar agenda, sobre cómo abordar un tema, qué fuentes, cómo conseguirlas, de qué manera. Va a haber tiempo de sobra y que tiene que ver más con si se quiere, el instinto que hace a la vocación, al arraigo con el periodismo, que algunos y algunas ya lo están ejerciendo y otros lo harán dentro de poco. Quizás sea lo más parecido, si se quiere, al ejercicio cotidiano. Pero también habrá reflexión, pero también habrá momentos en donde ustedes van a tener que pensarse a sí mismos y pensar sus producciones y poder reflexionar sobre esas producciones con algunos elementos también de la teoría. Entonces, bueno, vamos a ir transitando el cuatrimestre de esa manera, sin dejar la teoría de lado, pero siempre esa teoría surgiendo como reflexión de la propia práctica que están haciendo, que ya están haciendo a partir del día de hoy. Si no hay ninguna duda, los dejamos liberados por hoy. Y queda grabado esto para quien tenga ganas de volver a verlo, quiera ver la repetición, o quien no haya podido entrar hoy de manera sincrónica. ¿Alguna duda? Bueno, vamos quedando cada vez menos, así que supongo que no. Nos despedimos. Buena semana. Nos despedimos. Buena semana. Chao, chao. Pásenla bien, estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chau, chau.